oración especial para el segundo domingo después de la Epifanía. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, es la luz del mundo, concede que tu pueblo, iluminado por tu palabra de sacramentos, brille en el resplandor de la gloria de Cristo, para que sea conocido, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Vamos a proclamar nuestra fe en las palabras del credo de los apóstoles. Todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de la María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y su reino no tendrá fin, Juzgar a vivos y muertos. y su reino no tendrá fin. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. En primer lugar, el Antiguo Testamento de Isaías. Bueno, se encuentran en la página 913 del Antiguo Testamento. Es el libro de Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5. Página 913 del Antiguo Testamento. Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado. Por amor a ti, Jerusalén, no descansaré, hasta que tu victoria brille como el amanecer, y tu salvación como una antorcha encendida. Las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el mismo Señor te dará. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida, sino que tu nombre será mi predilecta, y el de tu tierra esposa mía. Porque tú eres la predilecta del Señor, y Él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa. Es palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La lectura del Nuevo Testamento. Bueno, buenos días. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios en la página 249 del Nuevo Testamento, 249. Es 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Página 249. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Una persona puede recibir diferentes dones,
pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Es palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ponemos de pie para escuchar la palabra del Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Gloria a ti, Cristo Jesús. Cristo Señor. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Tomen asiento. Este relato está lleno de cosas que arrojan luz sobre la personalidad de Jesús. Debemos señalar 3 cosas de índole general acerca de este hecho maravilloso que realizó Jesús. Primero, debemos notar cuándo sucedió. Tuvo lugar en una fiesta de bodas. Jesús se sentía muy cómodo en una fiesta de bodas, no era ninguna fiesta. Le gustaba compartir la feliz alegría de una boda.
Hay algunos religiosos que comunican una especie de tristeza a cualquier lugar donde vayan. A Jesús jamás le pareció un delito ser feliz. Entonces, ¿por qué debe serlo para sus seguidores? En segundo lugar, debemos notar dónde sucedió. Sucedió en una casa humilde, en una aldea de Galilea. Este milagro se llevó a cabo en el ambiente de una ocasión muy importante y ante mucha gente. Se realizó en un hogar. La actitud de Jesús en Caná de Galilea demuestra lo que pensaba de un hogar. Como dice el texto, manifestó su gloria. La manifestación de gloria tuvo lugar en el interior de un hogar. Para Jesús un hogar era un lugar donde solo correspondía expresar lo mejor que tenía. En tercer lugar, debemos notar por qué sucedió. En Oriente la hospitalidad siempre fue un deber sagrado. Si ese día el vino hubiera faltado, hubiera causado una vergüenza y una humillación de una humilde familia galilea. Es justamente a través de estos actos de comprensión, de simple bondad, que podemos demostrar nosotros que somos seguidores de Jesucristo. Y esta historia nos muestra también la fe de María en Jesús. Primero, María se dirigía a Jesús instintivamente cuando algo andaba mal. Conocía a su hijo. Jesús se fue de su casa a los 30 años. Y durante todos esos años María había vivido con él. Y hay una vieja leyenda que habla de la época en que Jesús era un bebé en la casa de Nazaret. Dice que en esos días, cuando la gente se sentía cansada y preocupada, molesta, irritada y con calor, acostumbraban a decir: vamos a ver al hijo de María. E iban y miraban a Jesús, y sus problemas parecían desaparecer. Todavía es cierto que quienes conocen íntimamente a Jesús se vuelven hacia Él de forma instintiva cuando las cosas andan mal, y nunca lo defraudan. Aun cuando María no comprendía lo que iba a hacer Jesús, aun cuando parecía que Él había denegado su pedido, María seguía creyendo tanto en Él que se dirigió a los sirvientes y les dijo que hicieran lo que Jesús les ordenaba. María poseía esa fe que podía confiar aún sin entender. No sabía qué haría Jesús, pero estaba completamente segura de que haría lo correcto. En toda vida surgen periodos de oscuridad en los cuales no vemos el camino. En toda vida aparecen cosas que no comprendemos, por qué vienen o qué significan. Feliz aquel que llegado a ese caso, sigue confiando aun cuando no puede comprender. Más aún, este relato nos dice algo acerca de Jesús. En respuesta a María dijo: aún no ha venido mi hora. A lo largo de todo el relato evangélico, Jesús habla de su hora. A lo largo de toda su vida, Jesús supo que había venido a este mundo con un propósito definido y para cumplir con una tarea determinada.
veía su vida no en términos de su deseo, sino en términos del propósito que Dios le tenía reservado. A lo largo de toda su vida se dirigió con firmeza y seguridad hacia esa hora para la cual sabía que había venido al mundo. No es solo Jesús quien vino a este mundo para cumplir con el propósito de Dios. Como dijo alguien, todo hombre es un sueño y una idea de Dios. Y nosotros también debemos pensar no en nuestros propios deseos y anhelos, sino en el fin para el cual Dios nos ha traído a su mundo. Debemos considerar la verdad profunda y permanente que está tratando de enseñarnos Juan al relatar esta historia. Juan era judío y escribía para los judíos, pero su gran objetivo era escribir la historia de Jesús de manera que también la comprendieran los griegos. Desde el punto de vista judío, había 6 tinajas de piedra, y ante la orden de Jesús, el agua que contenía se convirtió en vino. Ahora bien, según los judíos, 7 es el número absoluto, completo y perfecto. Y 6 es el número incompleto, inacabado e imperfecto. Las 6 tinajas de piedra representan todas las imperfecciones de la ley judía. Jesús vino a eliminar las imperfecciones de la ley y a sustituirlas por el vino nuevo del Evangelio de su gracia. Con su venida, Jesús convirtió la imperfección de la ley en la perfección de la gracia. También debemos tomar nota de otro detalle, y es que la cantidad de agua convertida en vino superó largamente lo necesario para esa fiesta. Lo que nos dice Juan es que cuando la gracia de Jesús viene a los hombres, hay suficiente y de sobra para todos. Juan nos está diciendo que en Jesús las imperfecciones se han convertido en perfección y que la gracia se ha convertido en algo ilimitado, suficiente y más que suficiente para todas las necesidades. Los griegos también tenían historias de este tipo. Y es como si Juan les hubiera dicho, ustedes tienen sus historias y leyendas sobre sus dioses. No son más que historias, y ustedes saben que no son verdaderas. Pero Jesús ha venido a hacer lo que ustedes siempre soñaron que sus dioses pudieran hacer. Ha venido a hacer aquello que ustedes siempre desearon que fuese cierto. Juan nos relata no las cosas que Jesús hizo una vez en Palestina, sino las cosas que sigue haciendo aún hoy. Y lo que Juan quiere que veamos aquí no es que un día Jesús convirtió algunas tinajas de agua en vino. Quiere que veamos que cuando Jesús penetra en la vida, trae consigo una nueva cualidad, que es como si convirtiera el agua en vino. Sin Jesús la vida es monótona, amarga y chata. Cuando Jesús entra en la vida, esta se convierte en algo ágil, dinámico, emocionante. Mientras Juan contaba esta historia, recordaba lo que había sido la vida con Jesús. Y decía, donde quiera que fuera Jesús, cuando entraba en la vida de alguien y cuando entra ahora, es como convertir el agua en vino. Juan nos dice a nosotros, si quieren la nueva alegría,
conviértanse en seguidores de Jesucristo y se producirá un cambio en sus vidas que será como convertir el agua en vino. Una historia que todos conocemos bien. Más que conocida por todos. Algo realmente sencillo, nada complicado para Jesús, pero detrás de esto algo simple que para muchos dirán no es demasiado importante, lo que está entre líneas, lo que como esto quiere decir Juan a través de esto, es la parte importante. Yo creo que ninguno de nosotros confía en alguien que no conoce. O es difícil confiar en alguien que uno no conoce. Entonces, acá tenemos la parte importante. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Quién es? María conocía quién era Jesús. Por eso confiaba en él. Cuando nosotros llegamos a tener conocimiento profundo de quién es Jesús en nuestra vida, podemos confiar en él. Cuando siempre vamos a tener momentos difíciles, a veces oscuros. La mayoría de las veces no entendemos por qué nos vienen esas cosas. ¿Por qué nos pasa cuando no es común que digamos por qué nos pasa esto? Si no entendemos, necesitamos, como no entendemos y no tenemos capacidad para salir de eso, necesitamos ayuda. ¿Y a quién le pedimos ayuda? A alguien que conocemos. Y a veces las cosas son muy difíciles y las que conocemos no nos pueden solucionar. Ahí es donde tenemos que entrar. Y para confiar en lo que Jesús nos dice en su palabra, tenemos que conocerlo. Porque si no lo conocemos no podemos confiar en esto que nos dice. En cuanto lo conocemos y lo aceptamos, ahí podemos y confiamos en él, ahí tenemos a dónde recurrir cuando estamos en esas situaciones difíciles que no podemos resolver. Y él nos va a ayudar a salir de esa situación. No sabemos cómo, como no sabía María qué iba a hacer con lo que ella le había pedido en esa boda de Caná. Pero seguramente va a ser. Y va a ser para bien nuestro. Entonces, lo primero, tenemos que saber quién es Jesús. Quién es para cada uno de nosotros. Confiar en él aunque no entendamos lo que nos está pasando. Y él nos va a dar las armas para salir de esa situación. Porque problemas vamos a tener siempre. Porque estamos en este mundo. Por eso siempre tenemos que tener Jesús cerca para pedir esa ayuda que necesitamos cuando no podemos nosotros resolver las cosas. Quiera Dios que nos dé
capacidad de poder conocer